Hola, ¿qué tal? Esto es Semana Televisión. Camilo Romero no solo fue un brillante gobernador de Nariño, uno de los gobernadores más reconocidos en su momento en el país. Hoy es uno de los precandidatos fuertes que le competirá a Gustavo Petro en el pacto histórico, luego de que la Alianza Verde dejara en libertad a toda su militancia, al menos en las elecciones presidenciales del 2022. Doctor Camilo, encantado de saludarlo, ¿qué tal? Francisco, hermano, un gusto saludarlo. De verdad, mil gracias por esta invitación, por esta oportunidad para conversar un rato. Doctor Camilo, ¿usted quedó satisfecho con la decisión de dejar en libertad a la militancia de la Alianza Verde? La Alianza Verde pudo tener un papel mucho más destacado y protagónico en esta contienda, sin lugar a dudas. Pero quedarnos ya en ese recuerdo, en quedarnos en el pasado, creo que no está bien para el momento que vive Colombia. Yo digo, al menos tomaron una decisión. Y cuando lo digo de esa manera es que finalmente era lo mínimo que podíamos esperar, es que haya alguna decisión, que se diga algo, que tome alguna postura el partido. Creo que lo que es válido destacar en materia positiva es que el partido se juega completo por las opciones de cambio, las opciones alternativas. No es una libertad para que haya verdes con cabal, ni más faltaba. Es una libertad un poco restringida a esos espacios alternativos con un compromiso. Es que en segunda vuelta el partido Alianza Verde estará con quien de todo ese sector, de centro, centro-izquierda, pase a una segunda vuelta para poder ganar la presidencia de la República. Es decir, a pesar de la incapacidad propia del partido a su interior, se la juega en una dinámica positiva, se la juega en una dinámica de grandeza por el país para acompañar el cambio. Pero confiésenos una cosa, ¿le hubiera gustado llegar con su candidatura presidencial, una precandidatura verde hasta marzo del año entrante? Esa no es una confesión, era una realidad que pedíamos de todas las maneras democráticas posibles. Es decir, sin las jugaditas que se dieron en el verde, cosas de estas, pues que, insisto, Francisco, vamos a pasar la página, vamos a pasar de largo esos episodios, se ha dicho ya muchísimo sobre eso, hay quienes deben asumir responsabilidades, si hay propias las asumimos, pero lo importante es el momento que vive el país, que no puede tener a un partido maniatado, con prepotencias, con menosprecios, sino que debe jugar un papel. Y ahora ya tomó esa decisión. Nosotros en febrero, recuerdo de este año, teníamos toda la posibilidad cuando el partido decidió que haya una encuesta entre 5 precandidaturas. Pudimos ser la candidatura del Verde, se atravesaron, hicieron de todo. Sectores de verdad que van a quedar, creo yo, pues sinceramente en esa medición histórica, en ese relato de lo que ha ocurrido en el partido, pues yo creo como quienes han impedido que el partido tenga un protagonismo muy superior a lo que puede tener. Doctor Romero, pero de esas jugaditas vamos a hablar más adelante. Por ¿En ahora, serio? usted, sí señor, sí Pasemos de... señor. Bueno, usted llegó al pacto histórico. Esa fue una de las noticias que produjo usted esta semana. ¿Usted cree que le pueda ganar a Gustavo Petro? Hombre, mire, yo creo que en democracia nada está dicho. En democracia se compite, se juega, y nosotros somos una apuesta independiente, somos una apuesta nueva. Nosotros no somos el cambio que representa Gustavo Petro, somos otra expresión de cambio, pero tenemos una claridad. Torpe sería no reconocer que en el 2022 no podemos repetir la historia del 2018. Es decir, la división de los sectores alternativos, ¿cómo quiere llamarlos? Progresistas, independientes, ciudadanos, sociales, progresistas de Colombia, no pueden cometer el mismo error de estar divididos y separados para que ganen los mismos de siempre. Y allí es donde yo creo que hay un inconveniente bastante fuerte en la lectura del país que hoy se tiene. Yo creo que se equivocan quienes creen que la tarea y la apuesta es juntar el centro. Yo estoy convencido que la tarea hoy, el mandato de los ciudadanos a los políticos de alternativos es uno, cambio, no centro, sino cambio. Y allí creo que hay equivocaciones. Entonces, como nada está dicho, nosotros somos una expresión independiente, nosotros somos una expresión política sin jefaturas, hacemos parte de quienes hemos hecho innovación política en este país. Y entonces nos vamos a presentar en esta contienda en el escenario que es coherente con lo que hemos venido planteando todo este tiempo. Es que no puede haber marginalidades, que no puede haber vetos, es que no puede haber nada que simbolice y que signifique marginalidad. Nosotros estamos con toda la mirada puesta al frente en que hay que juntarnos, en que hay que lograr la unidad
de los distintos sectores alternativos, progresistas y demás, no por la juntanza de unos políticos, sino que sean capaces de juntar la voz, esa, digamos, solicitud, exigencia, yo diría mandato de la ciudadanía en nuestro país. Así es que con esa expectativa llegamos es para competir, llegamos para ganar, llegamos para decir Colombia hoy podrá escoger entre quienes están decididos al cambio, entre el cambio de Gustavo Petro o el de Camilo Romero o el de otras que están allí en esa tarea. Así es que nosotros llegamos con nuestra iniciativa política, con nuestra voluntad de la gente que por unanimidad ha tomado esta decisión. Nosotros no hacemos parte de quienes hacen la política con imposiciones. Citamos a una reunión general que fue semipresencial, quienes pudieron estar en Bogotá, otros que se conectaron a través de las redes sociales, un Zoom que tuvimos. Bueno, y finalmente lo que ha dado como resultado ese proceso es una decisión por unanimidad de presentar nuestro nombre, la precandidatura de Camilo Romero, para Sí. participar en la consulta del pacto histórico. Y eso nos pone a competir con Gustavo Petro. ¿Pero sí cree que le va a ganar a Petro? Mire, yo creo que el país hoy, digo, tiene un mandato, es el de cambio. Y ahora entonces el país tendrá que decir qué opción de cambio quiere. Primero, si es que no hay juntanza, porque a mí, es decir, me queda todavía, Francisco, casi que imposible creer que los sectores de centro no sean capaces de entender el momento, que nos perdamos, digo yo, entre los árboles en lugar de ver el bosque completo. Sí. Estamos ante la posibilidad inmensa de el fin del gobierno de Duque, que significaría el fin de la era del uribismo en este país. Y ante Sí. eso tendríamos que estar juntos, dar un paso al frente. Bueno, ellos han decidido, de manera legítima, debo reconocerlo, que quieren intentar un camino distinto. Lo que no quiero que pase es que finalmente esto nos lleve a que no haya juntanza ni siquiera en segunda vuelta para poder ganar desde los sectores alternativos. Así es que nosotros seguiremos insistiendo hasta donde sea posible. Incluso planteé hace 2 meses un mecanismo que le llamé la consulta del Sí. cambio para juntar esos espacios. Yo creo que Sí. todo está por hacerse en una nueva campaña, candidatura como la nuestra, que al menos tiene un camino, ya no tiene esos obstáculos que muchos y sobre todo muchas se dedicaron, bueno, o pocas en realidad, pero efectivas, se dedicaron a torpedear esta candidatura dentro del verde. Hoy tenemos la libertad en término arcaico, pues como si hubiésemos estado secuestrados, pero finalmente sí esa libertad que nos va a permitir llegar a cada rincón de Colombia, contarles que somos una precandidatura, que estamos por un ejercicio de cambio en el país, que no somos un cambio maquillado, que somos una garantía de cambio. ¿Por qué? Porque la gente puede saber que con nosotros sí hay cambio, que no somos un adorno de la democracia, que no Sí. estamos para administrar que las cosas sigan igual, que estamos para un cambio que es con garantías. Entonces, garantía de cambio por lo que hemos Sí. sido, por lo que hemos hecho, y un cambio con garantías, Francisco, porque nosotros creemos que hay que fortalecer las instituciones para que le respondan a la ciudadanía, que hay que fortalecer la democracia en este país, Doctor que hay Romero, que ser capaces de una amplitud sí. democrática, de diálogo político en Colombia. Pero no me responde, no se me compromete. Hombre, cuando le digo Sí. todo esto es que nosotros vamos a competir, por supuesto, y que todo es posible en democracia y mucho más en un momento tan álgido del país. Nosotros estamos allí en esa tarea urgente de Colombia, de sumar, de juntar y, por Sí. supuesto, si llegamos a una consulta con candidatura propia, es porque vamos a competir para ganar. Doctora Roy Barreras. A Roy Barreras, en últimas, es su principal competencia después de Petro. Bueno, digamos, el pacto ha sido un pacto entre diferentes. El pacto ha sido un pacto entre quienes incluso antes en la acción política no podíamos estar necesariamente juntos, pero ese es el reto que se ha planteado desde el pacto. Y han tenido la generosidad de recibir una candidatura de las bases verdes de la ciudadanía, claro, de liderazgos como congresistas, como Inti, como León, que nos apoyan, diputados en todo el país, concejales, ediles, mucha gente en Colombia que nos acompaña y sobre todo esas bases verdes, esa ciudadanía que realmente es importante pues destacar desde nuestro lado. Así es que estaremos allí para competir con todos de manera fraterna como corresponde en este ejercicio político. Según sus cálculos, le gana Roy. Mire, nosotros estamos de verdad para competir. Yo creo que cuando hablo de competencia, estoy hablando que vamos a recorrer el país, que estamos listos para sumar al cambio, que estamos listos para ganar en esa consulta y que vamos a presentar
una propuesta diferente a Colombia, una propuesta distinta a Colombia, una propuesta de innovación política como lo hemos hecho siempre. Doctor, ¿a usted le gustaría ser el vicepresidente de Gustavo Petro? Cuando uno se mete en esto, hermano, se mete es hacer una tarea y un trabajo político. Cuando yo me metí de precandidato presidencial, en ningún momento estaba pensando que íbamos a terminar en cuál lugar distinto a la presidencia. Si nos metimos en esto, en esta tarea y en esta posibilidad de competencia de ganarnos las mayorías de Colombia, pues nos metemos es con esa expectativa. Y por eso justamente es que nosotros hemos planteado esta posibilidad cierta de una precandidatura presidencial. Pudo ser dentro de el Partido Alianza Verde. Pudo darse en algún momento, si no hubiese habido marginalidad ni vetos, en la coalición de la esperanza. Pero bueno, así es esto de la acción política y hoy tenemos este camino que con amplitud generosa, el pacto histórico abierto, porque ha tenido también un criterio y es el de juntar, el de invitar a juntar a los sectores de cambio. Usted siempre ha militado en los sectores alternativos. ¿Usted cómo vio la llegada de Roy Barreras y Armando Benedetti al pacto histórico, que ha generado ruido en algunos sectores al interior del pacto? Digamos, generará ruido, por supuesto, pero también entiendo el propósito. Yo apenas estoy recién llegado, hermano. Usted me hace más preguntas que los anfitriones y vamos a tener una charla mañana. De hecho, hay una rueda de prensa mañana en Medellín. Pero lo cierto es que eh, el pacto, un pacto, cualquier pacto, se tiene que hacer con los diferentes. Se tiene que hacer con otros, con otras. Esa es la virtud de un pacto. Y es la virtud del reconocimiento de la diferencia. No puede ser distinto. No puede ser un pacto entre los mismos. No tendría sentido para el momento histórico de Colombia. Así es que reconozco primero la diferencia. De hecho, yo milito en el Partido Alianza Verde. El partido toma una decisión que, como consecuencia, nos lleva a esta acción política. Pero siempre habrá iniciativa. Y esa iniciativa política va a ser, sin lugar a dudas, puesta en práctica dentro del pacto histórico. Y ese pacto es con otros, con otras, que son distintos a nosotros, por eso vamos a competir. De hecho, yo no era parte de la Colombia Humana ni del pacto histórico antes. Ahora hacemos parte de ese pacto mostrando todavía más diferencia. Y yo soy de quienes cree, como el escritor William Ospina lo señalaba, que un país como Colombia no se puede construir a pesar de la diferencia, sino gracias a la diferencia y a la diversidad. Y eso va a ser parte también de nuestro concepto de campaña que lanzaremos la próxima semana, que se llamará Hazlo Diferente. Oiga, doctor Romero, ¿usted cómo vio la llegada al pacto del pastor Sade? Figuras como Iván Cepeda, Wilson Arias, dijeron que no todo vale en el pacto histórico. ¿Usted comparte esa posición de ellos? Digamos que uno mira eso con sorpresa, como muchas cosas, pero eso pasa en todos lados, hermano. Sí, sí, sí. En el verde pasa esto, en el centro democrático lo otro. Digamos, donde haya un colectivo humano pasan situaciones de esta. Nosotros representamos muchas de las antítesis que representa este pastor. Es decir, nosotros representamos la garantía de los derechos para las mujeres, para las minorías, para los LGBTIQ+, digamos, para todas las comunidades que necesitan garantías de derechos pueden tener una certeza con nosotros. Es justamente esa garantía. Entonces representamos cosas muy distintas. Ese pacto tendrá que ponerse unos propósitos comunes, tendrá que tener unos propósitos importantes para el país y allí, de manera generosa, insisto, ha habido cabida a personajes disímiles de la acción política, tan disímiles y distantes como el pastor y nosotros, como Roy y nosotros, como Benedetti y nosotros, pero que finalmente debe encontrarse un propósito común de país. Sí, yo creo que este sí es un ejercicio importante de una juntanza con el respeto de la diversidad. Así es que en medio de eso, por supuesto que sorprende una candidatura como la que se ha señalado y usted me ha preguntado, y que sectores del propio pacto histórico han reaccionado, y que yo lo que entiendo es, intentemos encontrar propósitos comunes. Algo debe juntarlo el Señor con el pacto histórico. ¿Será la paz? ¿Será cuáles propósitos comunes? Seré insistente en mi llegada al pacto histórico de decir, planteémonos unos procomunes para Colombia, unos propósitos comunes. El tema ambiental, la paz, la lucha contra la corrupción. ¿Cuántos más propósitos comunes para que los tengamos absolutamente claros? Para saber en qué coincidimos, porque ¿en qué nos diferenciamos? Pues por favor, en el tema de las garantías de estos derechos, como los he señalado, tenemos todas las diferencias con este
precandidato presidencial que usted señala. Doctor Romero, usted ya entra, ya es precandidato presidencial del Pacto Histórico. ¿Usted va a jugar, va a ser parte en la lista cerrada del Senado? Estamos conversándolo, estamos hablando de eso porque finalmente aquí ha habido un proyecto político de años, ¿no? Eh, a mí me dicen que soy escomeaños porque ya tengo varios. Entonces, ese trasegar, ese recorrido, el haber sido senador de la República, el haber participado en una consulta presidencial ya en el año 2014, el haber gobernado un departamento y ser gobernador como fui en Nariño, esto nos da la posibilidad de tener un colectivo, tener un grupo de amigos y amigas en Colombia que, por supuesto, tiene una expectativa en materia de listas al Congreso de la República en todo el país. Deme nombres, adelánteme unos nombres. ¿No? Es decir, a nivel nacional y de Senado, el equipo que nosotros lideramos tiene varios candidatos y candidatas. Dentro del verde está Inti Asprilla, está León, solo para señalarle dos que estuvieron acompañándome en el evento de Verdes por el Cambio, personas nuevas que quieren hacer ese tránsito a la elección popular. Ahí está Esmeralda Hernández, que hace parte, digamos, de quienes me acompañan desde hace 13 años que me metí en esta acción política. Está Mafe Carrascal, una activista importante de este mundo nuevo, de la acción política, de las nuevas ciudadanías, para señalar algunos nombres. Doctor, ya empezó a llamar a algunos de sus amigos de la Alianza Verde que quedaron como en el aire después de esta decisión. ¿A quién ha llamado, por ejemplo? No, en realidad recibí algunas llamadas, he llamado a otros amigos y amigas, siempre la convocatoria abierta, ¿no? Creo que lo del verde tuvo momentos desafortunados que, insisto, hay que dejarlos atrás. Le deseo lo mejor a todos los integrantes del partido, porque creo que el verde sí tiene una caracterización, la diversidad, pero la capacidad de juntarse en propósitos comunes. Nos distanciamos, por ejemplo, siento yo, en lo político y en muchos temas con Juanita Gobertus, pero cómo no coincidir con ella en el propósito fundamental de la paz para este país. Entonces hay de todo en medio de todo esto. Así es que sí he hablado con varios amigos y amigas del Partido Alianza Verde. ¿Cómo quiénes? Pues he conversado con el copresidente Carlos Ramón González, estuvimos conversando con la precandidata presidencial Sandra Ortiz y varios otros y otras que hemos conversado vía telefónica. Doctor, ya reflexionando, ya con cabeza fría, ya después de una semana, de más de una semana, el verde quedó fracturado. ¿Quién es el responsable? Francisco, ¿cómo hacemos para pasar la página, hermano? Yo ya quiero tener otra perspectiva, tener otra visión. Creo que fue mucho el tiempo de desgaste innecesario para todos y todas en el Partido Alianza Verde. Creo que seguir insistiendo en, pues, en profundizar esas diferencias no está bien hoy, pero sí puedo señalarle que a futuro el partido sí tiene que tomar una decisión. Así es que le voy a cambiar su pregunta con esta respuesta. No le voy a responder sobre el pasado, sino sobre el futuro del partido, que también va a generar un debate, por supuesto. Yo siento que el Verde tiene que definir cuál es su proyecto político. En términos arcaicos, el Verde representa una centroizquierda. Digamos, eso es lo que es el Verde. Así se ha considerado el Partido Alianza Verde. Para mí, mucho más ciudadano, de unos nuevos términos, de una nueva ciudadanía, que es lo que he venido motivando desde que empecé en esta actividad política y fui elegido senador en el 2010. Pero el Verde sí que tiene una tarea inmensa y una responsabilidad gigante: definir cuál es el camino que sigue como colectividad. Si sigue el ADN de su inicio, de su razón de ser, que es ser un proyecto de centroizquierda, que es ser capaz de lograr lo que hizo en el 2018, participar con una candidatura vicepresidencial de Claudia, acompañó a Fajardo, la tercera votación más alta, y el Verde al menos, no como Fajardo que se fue a ver ballenas, el Verde al menos, completo, toma la decisión de acompañar a Gustavo Petro en la segunda vuelta. Es decir, un proyecto de centroizquierda. Hoy yo siento que esta diferencia que se ha plasmado tiene que ver con quienes ven como prioritario y urgente juntar al centro político, que eso también es muy difuso, ¿no? Sí. ¿De dónde hasta dónde va el centro? Y quienes creemos que lo que tenemos que juntar es el cambio, no en contra del centro, con el centro, definiendo unos límites, porque ya cuando Alejandro Gaviria invitó a Fico Gutiérrez para llamarlo de centro y que luego se arrepintió y bueno, todas estas cosas que han pasado,
Me parece que ya se pierde y se confunde la línea de centro-izquierda. Y permítame argumentarla. ¿A qué voy? A lo siguiente. Si este centro, Coalición de la Esperanza, un sector del Verde, dicen cerramos la puerta al pacto histórico con quienes antes se había aliado, oído eso, está cerrando la puerta no a un tipo como Gustavo Petro, no a un hombre, no a una persona. Está cerrando la puerta a 4 millones de colombianos y colombianas. Entonces vamos a la pregunta clave y al análisis clave. Sí. ¿Cómo van a ganar? Si cierran esa puerta, tienen que abrir otra, porque hay un número limitado de votos y hay un número que se necesita para ganar la presidencia de la República. O sea, ante mi pregunta, ¿cómo van a ganar? La respuesta tendrá que ser que deben asumir que cerrarle la puerta a 4 millones de colombianos que quieren el cambio, no el nuestro, que están con Petro, no es nuestro proyecto, que están con él, que quieren ese cambio. Nosotros somos un cambio con garantías para este país. Bueno, si le cierras la puerta a 4 millones de colombianos y colombianas, ¿cómo vas a ganar? Sencillo, ese centro tendrá que correrse hacia la derecha. No hay otra alternativa. Y entonces la esencia del Partido de la Alianza Verde cambia. Sí. Si es que son ellos quienes pretenden llevar el partido por esa senda, nosotros continuaremos en esa esencia y en ese ADN de un partido, digo, en términos arcaicos de centro-izquierda, que yo lo corregiría en mejor término, comprometido con el cambio para este país. Doctor, yo sé que usted quiere pasar la página, pero sus reflexiones son bien interesantes y por eso quiero preguntarle, y con esto, es decir, y cerramos la página, yo creo que después de esta entrevista, El problema es que, ¿es cierto que Angélica Lozano fracturó el Partido Verde? ¿Ella es parte de los mire, responsables? Francisco, yo sé que usted está haciendo esta casi última pregunta para pasar la página, pero es tal vez lo que quede de titular. Entonces, pasemos la página en serio. No, no, se lo pregunto porque la senadora Sandra Ortiz justo en semana le dijo que la senadora Angélica Lozano era la responsable de todo lo que está pasando en el Partido Verde. La senadora Sandra Ortiz se lo denunció en semana. ¿Usted comparte lo Yo mismo? creo en un gran porcentaje que Sandra tiene mucha razón en lo que ha dicho. De hecho, tuvo un me gusta de mi parte en su red social cuando publicó eso. ¿Usted hoy cómo está con Angélica Lozano? Ustedes en su época, es decir, en su época no, hace algunas semanas se dieron durísimo las redes, posiciones encontradas fuertes, usted la llamó desleal. ¿Cómo quedaron? Ingrid Betancourt fue intermediaria de una reunión entre los dos. Hicimos la reunión, básicamente intentando que estos desacuerdos políticos no rayen en lo personal, y creo que a los 3 días volvió a trinar en contra nuestra la senadora Angélica Lozano. Creo que esa vez ya decidí no responderle y no he vuelto a saber, digamos, de eso, sé de sus posturas políticas que cambiaron permanentemente, un nivel de incoherencia extraordinario, de dilación para el partido único. Eso se puede demostrar. Y propuso 3 veces la decisión del partido y se devolvió 3 veces. Dijo que era una locura la libertad. Yo no sé cuántos trinos pueden contarle de que la libertad no era posible, que eso era una vergüenza para el partido, para terminar impulsando la libertad desde su sector político. Dijo que no aceptaba una propuesta que yo había hecho hace unos 6 meses, que hagamos consulta solo verde. Después, cuando Sandra Ortiz lo propuso, dijo, ese es el camino y puede ser una alternativa de una consulta solo verde. Después dijo que ya no la consulta verde. Bueno, digamos, en medio de esa esquizofrenia política, pues es muy difícil ponerse de acuerdo. Pues porque finalmente con Camilo ustedes tienen una certeza y tienen una claridad. Yo no tengo la postura de 3 doritos después. Es decir, busco alternativas, busco salidas, pero siempre con el mismo criterio. Y el criterio es uno. ¿Cómo juntamos a los sectores alternativos para cambiar este país? Ese será mi criterio. Y cuando digo alternativos no es por juntar políticos, es por tener la capacidad de escuchar a la gente y a la ciudadanía. Por primera vez en la historia de Colombia es la gente la protagonista, no un partido, no un líder, no una coalición, no un pacto. Es la gente la que ha decidido por el cambio. Y nosotros hoy le proponemos a Colombia una vía y un camino para el cambio. Sandra Ortiz dice que Angélica Lozano no quería consolidar una estructura o una precandidatura verde presidencial porque le estaba pavimentando la presidencia a Claudia López en el 2026. ¿Usted también lo cree? Pues hace parte de las hipótesis, Francisco. Y de verdad, si podemos pasar la página que, le digo, yo quiero estar en un nuevo momento, yo no quiero ya el desgaste de este debate en el verde, eso ya pasó, hace parte de la historia, cada quien
tendrá su lectura, su reflexión, su manejo, su responsabilidad. Nosotros somos claros desde el principio. Un titular del diario El Tiempo de junio del 20, en plena pandemia del año pasado, yo decía, me preocupa que nos pase en 2022 lo que ya nos pasó en 2018 por estar divididos. Yo no he cambiado de postura. Mi postura ha sido la misma, ha sido coherente, permanente, insistente. He propuesto mecanismos como la consulta del cambio para que sea viable juntarnos y de manera competitiva, no para que haya adhesiones, sino competencia entre diferentes, pero que tengamos unos propósitos comunes de la transición de un gobierno democrático. Así es que Sí. Doctor, yo creo que sí. todo ha quedado dicho en eso, Francisco, y nosotros vamos es con miras a avanzar, a proponerle un camino de cambio para este país y que el verde, le digo, asumo de positivo, es que se la juega por el cambio en Colombia. Usted tiene muchos amigos en la Alianza Verde, pero me dicen que con Camilo Romero, que fue gobernador en su misma época, quedaron un poco distanciados. ¿Qué tan cierto es esto? Perdón, Bueno, no con sé, Carlos Amaya, discúlpeme. digamos que tenemos, tal vez aquí en un espacio con Semana y con Vicky, quedaron expresadas algunas desavenencias, por supuesto. Yo creo que somos proyectos políticos muy distintos en la esencia, de cómo lo hacemos, de cómo nos planteamos, de cómo nos plantamos también en las posturas políticas. Entonces, digamos, esas diferencias, por supuesto, afloran cuando hay una competencia. Y creo que eso fue lo que nos pasó. Y por supuesto que en la época de gobierno intentamos hacer algunas cosas juntos, intentamos tal vez tres cosas juntas. La última, recuerdo, fue intercambiar unos proyectos que fueron favorables en Boyacá para llevarlos a Nariño y que fueron favorables en Nariño para llevarlos a Boyacá. Entonces, digamos, ahí había una interrelación, digamos, humana, natural, que en el ejercicio de lo político electoral, cuando nos volvemos competidores por el aval, aflora la esencia de cómo se hace la acción política. Es decir, el 7 de agosto, para señalarle solo un ejemplo, nosotros hicimos lanzamiento de nuestra campaña y la gente vino en tierra, viajando desde el Putumayo, imagínense, por tierra, Sí. gente que vino desde Chocó, desde Norte de Santander, o la reunión que tuvimos el miércoles en la noche de esta semana, en donde sin un peso la gente llega desde distintos lugares como La Guajira o como Putumayo otra vez, o desde cualquier rincón de Colombia sin que exista y medie los recursos. Cosa contraria a lo que ocurrió pues en otra manera y en otra concepción de la política. Cada quien de acuerdo a su Sí. capacidad, tal vez, a sus recursos, de acuerdo a nosotros a la convicción política. Es decir, para nosotros prima la idea y la iniciativa política por encima de la maquinaria y de cualquier estructura política, económica, partidista. Es decir, se tomaría un tinto en últimas con Angélica Lozano y Carlos Amaya y pasan la página. Pues el tinto nos lo tomamos con Angélica. Hace rato le digo, sirvió como para 2 días. Ahí. Pero recientemente nada. No hemos conversado, no hemos hablado. Me encontré en un programa de un espacio radial hace 1 o 2 días con Carlos Amaya y pues por supuesto el saludo cordial, pero debe quedar absolutamente claro que son dos perspectivas muy distintas de la acción política. Doctor, puntual, ¿usted cómo evalúa hoy el gobierno de Claudia López en Bogotá? Con muchas inquietudes. Digamos que hay que comprender pues no solo ese gobierno, sino todos estos gobiernos locales en medio de la pandemia, pero también de posturas que son las que generan inquietud. Posturas frente a la fuerza pública. Por supuesto, somos de quienes defendemos una institucionalidad con la garantía de los derechos humanos, garantía plena. Y bueno, yo creo que, pues de hecho, yo actué de manera distinta cuando fui gobernador del departamento de Nariño en esa materia y creo que allí, solo para señalarle algún punto, hay diferencia de criterios, que son respetables en democracia, por supuesto, pero usted me señala y me pregunta este tipo de temas y tengo que decirle que lo que más me inquieta, porque le hablé de inquietudes, tiene que ver con ciertos rasgos que no son característicos de un ejercicio democrático. Las imposiciones, esto de pretender que una bancada vote de manera similar e igual por ser gobierno y que haya 4 concejales de los 12 del Partido Alianza Verde en Bogotá que decidan romper con las cadenas y decir no porque no estamos de acuerdo y el verde es diverso y es distinto, recobrar ese ADN del verde,
me parece valeroso, me parece un ejercicio importante. Entonces, en concreto, para consolidar las dos cosas de lo que usted me ha preguntado, una tarea política de Angélica, una tarea de responsabilidad de una alcaldía como Bogotá del Partido Alianza Verde, lo que no es para mí tolerable desde un ejercicio democrático son imposiciones, prepotencias y menosprecios. Esa no es la acción política del Verde ni de cualquier proyecto democrático. Doctor, el Verde tomó la decisión, uno, de dejar en libertad frente a los presidenciales en el 2022, pero también, pues, en hacer posibles o listas conjuntas con la coalición de la esperanza. Eso allá está confuso, eso está enredado ese tema ya. ¿Usted qué vislumbra? Que viene un debate, por supuesto, porque, digamos, porque el escritorio es distinto al territorio, Francisco. Sí. Porque usted puede decir misa desde el centralismo, pero cuando va al territorio descubre otras cosas. Le pongo un ejemplo, un lugar distante del centro, Putumayo. Hablar con el diputado hace pocos días, Julián Sueta, y decirme que la gente en el Verde está tan inconforme con lo que ha pasado y lo que ha ocurrido que pretenden una renuncia masiva. Y de hecho vamos a tener una reunión pronto con ellos para conversar con todo este sector del Partido Alianza Verde. Pues es algo que te demuestra que no necesariamente esas decisiones centralistas obedecen a las dinámicas de las regiones. Y entonces yo sí creo que el partido puede y debe tener la capacidad de escuchar esas voces de las regiones, porque son voces que van en un camino contrario a esa decisión. Para darle un ejemplo, hay un sector del Partido Alianza Verde, tal vez el más importante que nos acompaña del departamento del Tolima, un diputado ambientalista extraordinario para este país como Renzo García, que promueve una candidatura de una mujer ambientalista. Y lo más cercano, afín, es ese verde con la gente que está en el pacto histórico. Y entonces se rompe allí un proceso cuando la decisión es que sean listas a Cámara y a Senado con la coalición de la esperanza. Yo quiero ver qué va a ocurrir, qué va a pasar. Sé que hay una comisión del Partido Alianza Verde para ir definiendo esos temas, pero lo que no puede hacerse, por más que se insista, es en la prepotencia, en la imposición de negar realidades de los territorios. No, y en la coalición de la esperanza están hablando de cerrar la lista. No sabía, Francisco, usted me pedía que le dé alguna chiva si era posible y me la está dando usted. Yo no tenía ni idea que estaba Sí, pensando en eso. esa es la propuesta de Juan Manuel Galán. Doctor, es decir, Ah, ¿se puede vislumbrar una posible renuncia masiva de militantes del Verde hacia el pacto histórico? no, yo creo que con el tema de libertad lo que hay es justamente la posibilidad de tener un criterio político que ha hecho parte también de la historia, de la esencia del Partido Alianza Verde. Entonces, el verde, insisto, es diverso, es distinto. Lo que no pueden negar es que hay un sector del Partido Alianza Verde que hoy nos hemos llamado Verdes por el Cambio, que estamos claros en que lo que tenemos que hacer es juntarnos con todos. Es que ahí está el tema de la marginalidad, ahí está el tema de los vetos. Si nosotros, ¿qué decimos? Vamos todos, que tenemos diferencias de criterios, sí, pongamos de acuerdo en propósitos comunes y avancemos en un gobierno de transición democrática. Imagínense salir de la era del uribismo en este país. Exige una altura superior. Pero bueno, digamos, cada quien tiene su manera de ver la realidad del país, todas legítimas, por supuesto, y todas democráticas, pero nosotros sí creemos firmemente en que la opción es el cambio para Colombia y no consolidar un centro para el país. Doctor, le voy a Con hacer prioridad. algunas, sí señor, le voy a hacer algunas preguntas de algunos precandidatos, la competencia de cara al 2022. ¿Usted cómo vio la salida del escenario de Alex Char, por ejemplo? No, no sé cuál es como su juego, no, no lo entiendo bien, digamos, pero para mí representa ese establecimiento un poco más ligero de ropa, de maneras, de formas, con su gorra puesta, pues, pero que representan lo mismo de una clase política tradicional en Colombia. ¿Cómo ve la campaña de Federico Gutiérrez? La veo con una caracterización, la veo como una candidatura definida desde un sector muy otro al que nosotros representamos. Alejandro Gaviria. Alejandro Gaviria, mucha expectativa, creo que era mejor candidato cuando era rector de la Universidad de los Andes que hoy, y, y creo que no ha despegado, pero es un tipo interesante, digamos, en la medida de que esos sectores independientes que pueden llamarse alternativos
si es que tienen un criterio definido, por eso digo que quedan pocos días para saber hasta qué punto son de cambio. Un exministro de Salud, digamos, con posturas ideológicas contrarias, podría decirlo, pero que si se deciden por el cambio, pueden ser de un aporte gigantesco. Enrique Peñalosa. Bueno, pues distantes en lo político totalmente, me parece un tipo persistente, insistente. Eso puedo decir de Peñalosa. No puedo dejar de preguntarle por Sergio Fajardo. Yo creo que allí es donde se tiene un punto de divergencia profundo. Yo se lo dije a Sergio, le dije, yo voy a competir, y si usted es el alternativo que pasa a segunda vuelta, yo lo acompaño. Podemos tener criterios distintos, pero lo acompaño. Quiero esa garantía para mí o para cualquier otro del sector alternativo, y Sergio no está dispuesto a hacerlo. Por eso creo que la coalición de la esperanza se construyó al tamaño de una sola persona y creo que fue al tamaño de Sergio y por eso se dieron vetos y demás desde esa coalición de la esperanza. ¿En qué Entonces yo terminará la coalición? Sí. lo que pido es que haya una actitud coherente de decir es legítimo competir en primera vuelta, como no entenderlo, pero de decir con firmeza en segunda vuelta vamos con quien represente cambio para este país. Así tengamos divergencias personales y particulares, pero está por encima del país. Yo mismo le digo a Sergio, si competimos, si te le mides a un encuentro de todos los sectores democráticos y alternativos y gana, yo acompaño a Sergio Fajardo, pero quiero lo mismo, básico y elemental, que él esté dispuesto a acompañarme o a acompañar a quien gane el sector alternativo. ¿Le preocupa el hecho de esas alianzas, esas coaliciones de centro, centro-derecha, al pacto histórico? A escasos meses de las elecciones, ¿usted qué análisis hace? Es decir, en comparación con lo que se está construyendo en el pacto. Sí. Es decir, ¿le preocupa el pacto histórico, la coalición de centro, la coalición de centro-derecha, la propia derecha? Yo creo que es pues, parte del escenario democrático natural de la acción política, sin duda alguna. Francisco, yo creo que es natural que esto ocurra. Lo que sí debe comprender el ciudadano de este país es quién puede simbolizar cambio, quién puede representar cambio, quién no tiene las rodilleras puestas para seguir manteniendo las cosas como están, como si todo estuviera bien. Aquí hay que hacer un cambio positivo para Colombia, un cambio con garantías para todos y todas. Así es que no me preocupa en absoluto, hace parte de las distintas expresiones políticas, pero la alerta democrática sí debe estar encendida para que no vengan varios que representan lo mismo, que simbolizan lo mismo, que no son cambio, a plantearse como un cambio. Ese es un cambio maquillado. Por último, doctor, usted gobernó Nariño. ¿Qué le recomendaría a Claudia López para que termine su gobierno en la alcaldía de Bogotá y lo haga mejor? ¿Qué le recomendaría? No, yo creo que es muy pretencioso, no estamos para dar ejemplos ni nada. Si se me permitiera de nuevo decirlo, lo que propuse antes de empezar ese gobierno es que se la jueguen a fondo por un gobierno abierto. Un gobierno que, como en Nariño, logramos construir 14 herramientas efectivas para la ciudadanía, de transparencia, de participación, de colaboración con la gente. Sin duda alguna, estar en la capital podría ser un ejercicio maravilloso para un gobierno abierto extraordinario, sin precedentes en la historia del mundo. Y eso creo que ha faltado. Doctor Romero, pues muchas gracias y mucha suerte. Un abrazo, Francisco, a ti, hombre, muchas gracias por este tiempo y por compartir estas, digamos, visiones, percepciones, pero sobre todo esta voluntad. Nosotros estamos como una garantía de cambio para este país. Nosotros queremos reconocernos en la diferencia, ser capaces de plantear propósitos comunes para un gobierno de transición democrática que nos permita restablecer la confianza en las instituciones, que esto solo es posible con el respeto a la ciudadanía. Usted el respeto no lo impone, el respeto se lo gana. Y nosotros queremos y creemos en un fortalecimiento democrático institucional con el respeto a los derechos humanos, a la democracia y a la garantía de todos los derechos de los hombres y mujeres de nuestro país. Un Y a abrazo, usted, Francisco. un abrazo, doctor, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos.